Bueno, hola, buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión que hemos preparado para hoy. Es la primera después de las vacaciones de verano y bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos de que hayáis podido venir y esperamos que el contenido de la sesión que hemos preparado para hoy os guste. Bueno, hoy vamos a hablar de la creación de identidad desde cero de un hotel en Casablanca, en la Corniche, en Marruecos. Y bueno, aquí en este proyecto el estudio de Carlos Martínez Interiors nos enseñará con el reto, ¿no?, que se ha encontrado para transformar una serie de espacios en un hotel sostenible y con una clara identidad mediterránea. Y bueno, y para ello pues hemos invitado a Javier Martínez, diseñador de interiores de Carlos Martínez Interiors, que nos va a explicar este proyecto. Y bueno, la verdad es que muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, Javier Martínez es diseñador de interiores desde 2002 en Carlos Martínez Interiors, que es un estudio que está especializado en hacer proyectos de restauración, de hostelería, oficinas, centros comerciales, viviendas de alto standing y bueno, y cuenta con más de 35 años de trayectoria. Bueno, después de la conferencia que nos ha preparado Javier, vamos a hacer un coffee networking y después de esta pausa podréis realizar vuestras preguntas a Javier. Y ahora, bueno, sin más, voy a hacer una pequeña presentación de nuestro espacio de WeContract para los que no nos conocéis y bueno, y para el público que no ha podido venir, que nos consta que son muchos, pero como esta sesión la vamos a grabar y la vamos a colgar en nuestra plataforma de YouTube, incluso la podéis volver a ver, también, que seguro que será muy interesante. Y bueno, y una vez pues ya terminemos con la ronda de preguntas y todo, pues ya finalizaremos la sesión. Bueno, yo soy Mafalda Segué, Showroom Manager de WeContract. WeContract es un showroom colaborativo donde participan 15 empresas, son 15 empresas complementarias y diferentes y gracias a la sinergia de todas ellas hemos creado este showroom de 320 metros cuadrados en el centro de Barcelona. En el showroom podemos ver más de 40 categorías de producto aplicadas en los diferentes espacios que están recreando espacios de tipología contract. Las empresas que participan en el showroom son Bari Perfil, que son revestimientos y pavimentos, Busper, que es carpintería industrial, Carimbisa, carpinterías de madera y ventanas para exteriores, Decosan mobiliario de baño, Ducho Lux mamparas de ducha, Rolls es nuestra nueva incorporación, que es una empresa que fabrica alfombras sostenibles a medida, también para instalaciones retail y contract, Hansgrohe griferías, Yaxor, Inclás mobiliario, Luxes iluminación, Motion Force son guías magnéticas motorizadas para puertas de interior, Noela Marquet, perfilería de poliestireno, Raños porcelánico de Grupo Marazzi, Saint Honoré Contra, que son revestimientos vinílicos, papeles decorativos, pintados y también aislamiento acústico. Sona Arauco, ellos son fabricantes de materias primas, HPLs, melaminas, MDFs y Cenio, que es la empresa de domótica con la tecnología KNX. Como veis, son todas muy diferentes y entonces tenemos una cobertura prácticamente de 360 grados de todo lo que serían las instalaciones. Luego, bueno, también comentaros que nuestro showroom es un showroom 100% profesional, entonces podéis venir aquí a preparar vuestros proyectos, venir con vuestros clientes, utilizar, ¿no?, pues todos los espacios que tenemos de coworking, esta sala de presentaciones y luego también nuestra sala de materiales, que aquí podéis encontrar de cada una de las empresas un box con todos los catálogos, todas las muestras y hacer mood boards y bueno, ¿no? Y entonces pues tener toda la documentación así para poder trabajar. Bueno, WeContract es un proyecto de Zenfim, que Zenfim es el clúster que agrupa más de 150 empresas de la cadena de valores de lo que es equipamiento de hogar y de contract. Y desde Zenfim hacemos proyectos colaborativos de innovación y para internacionalizar a las empresas. Y el evento de referencia que tenemos más importante es Interiotel, que conoceréis todos, que este año se celebra del 5 al 7 de octubre en Madrid. Sí, tenemos las obras, no nos hemos puesto de acuerdo con Colau para que hoy no picaran, pero bueno.
Entonces, Interiotel, como os decía, es el evento de referencia y este año lo hacemos del 5 al 7 de octubre en Madrid y esperamos que todos vosotros podáis asistir porque además tenemos contenidos súper interesantes y también más de 150 expositores, o sea que realmente va a estar muy, muy bien. Luego tenemos la plataforma High Contract, que aquí podéis hacer también lo que son publicaciones de vuestros proyectos de una manera totalmente gratuita. Es una plataforma que abarca, ¿no?, pues a todos los profesionales de habla hispana, que son más de 40.000 y entonces tiene mucha visualización. Y aquí también tenemos presentación de proyectos, entrevistas en la High Magazine, que está dentro de High Contract, y podéis encontrar también más de 8.000 productos que ya están indicados para instalar en lo que son en las instalaciones Contract. Y bueno, y ya por último tenemos lo que es los showrooms colaborativos, que tenemos uno en Madrid, que si vais a Interiotel, pues podéis ir también al showroom de Madrid a visitarlo, y el de WeContract, que es en el que estamos hoy aquí. Y bueno, solo deciros ya que para venir al showroom sí que es importante que pidáis cita previa para tener los espacios disponibles, para que yo pueda atenderos, y luego si necesitáis que alguna de las empresas contacte con vosotros, pues yo os hago esta intermediación y la gestión. Y bueno, esta sería un poquito la breve introducción. Y ahora ya sin más, pues bueno, lo que queremos escuchar es a Javier, la conferencia que nos ha preparado, que la verdad es que es fantástica. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Mafalda y a WeContract la oportunidad que me dan para volver a repetir una ponencia con vosotros. Agradeceros la presencia también. Sé que la mayoría venís a desayunar gratis y no a escucharme, pero bueno, haremos el esfuerzo de aguantarme durante 50 o 55 minutos explicando un proyecto que yo creo que no va a causar... que va a causar impresión en todos vosotros. Para empezar, me gustaría presentar a nuestro estudio. A la izquierda de vuestra imagen, nuestro CEO, Carlos Martínez. A vuestra derecha, Carlos Martínez, diseñador y arquitecto del estudio. Y en el medio, yo mismo, Javier. Ya es curioso que la cara que representa el estudio sea un Javier, siendo el estudio llamado Carlos Martínez Interiors. Pero bueno, me ha tocado a mí. Sin más. Hoy vamos a explicar nuestro último proyecto de diseño de un hotel situado en Casablanca. Ahora lo entenderéis más o menos cómo trabajamos nuestro estudio. Nosotros somos un estudio de diseño conceptual. Es decir, que cuando recibimos un encargo solemos hacerle una entrevista al cliente para saber qué es o a dónde quiere dirigirse, para que nosotros podamos empezar a pensar en aquello que puede ser beneficioso ya sea para su hotel, para su restaurante, para sus oficinas, etcétera, etcétera. En este caso, nuestro estudio pues, potencia la originalidad y la singularidad de cada uno de los espacios para que sean capaces de ofrecer una experiencia genuina y distinta. ¿Por qué está en rojo? Porque nosotros no diseñamos para el cliente o el usuario que entre y diga, uy, qué bonito, sino que se sumerja en una experiencia, porque es el valor añadido que le damos nosotros desde nuestro estudio. No nos vale el qué bonito o estoy a gusto, no. Una vez que entras tienes que sufrir una experiencia y tenemos la posibilidad de hacer entender al usuario o transmitirle aquello que nosotros previamente hemos pensado que le tenemos que transmitir. Sobre todo tiene que haber una historia detrás. Un diseño no es una fotografía y ahí se queda. Hemos tenido que trabajar pues, una serie de historias para que al final se entienda realmente lo que el diseñador ha querido transmitir. En este caso, en este hotel, veremos que hemos transmitido pues, espacios vivos, estimulantes, inspiradores y originales. Antes de recibir un encargo, normalmente, y en este caso, tuvimos que hacer pues, un estudio de campo en el que sufríamos una comparativa. Si volvemos a la diapositiva anterior, el cliente nos dijo bien claro que el concepto que quería transmitir era el de La Habana se encuentra con Casablanca. Es un concepto bastante potente, porque ni La Habana ni Casablanca casan ni con cola. Sin embargo, pues nosotros tuvimos que hacer el esfuerzo para poder transmitir aquello que el cliente nos pedía. Geográficamente, La Habana y Casablanca, veréis que se encuentran, son ciudades costeras,
están encaradas al mar. En cuanto a La Habana, tiene influencias sobre todo del Art Nouveau, tienes muchos espacios con vegetación, influencias mucho más potentes de la arquitectura neoclásica. Y si avanzamos en el tiempo, La Habana, la imagen que nos puede transmitir más es la última, en la que los españoles, cuando aterrizamos allí, implantamos un poco la arquitectura colonial y barroca. Es decir, muchas molduras, ornamentaciones, filtros, celosías, paja, elementos naturales, etc. En cuanto al clima, es un clima tropical y lo que más caracteriza a La Habana son las ciudadelas. En cuanto a Casablanca, en Marruecos, hay un giro totalmente de 360 grados. Tiene muchas influencias sobre el Art Deco, del neomorisco, de la arquitectura neoclásica. Todos son molduras de mármol muy bien trabajadas, con muchas ornamentaciones, etc. Y lo que le potencia mucho más es la arquitectura autóctona, la árabe, con muchos azulejos, ornamentaciones, colores dorados, panes de oro, etc. En cuanto al clima, también es un clima mediterráneo, y Casablanca en este caso es la mayor ciudad de Marruecos. Ambas poseen la misma característica que, geográficamente, lo que comentaba antes, son ciudades que están encaradas al mar. Bien, una vez que tenemos ya lo que el cliente quiere transmitir y lo que nosotros nos encontramos una vez que entramos en el hotel, es esto. Veo caras de ¿qué es esto?, ¿no? Pues lo mismo que pensamos nosotros. Luego en la planta veréis la situación más o menos, pero os explico. La primera fotografía, esta cara de aquí sería la fachada de entrada. Frontalmente existe un restaurante, el Relais Paris, que es un restaurante encarado a la comida francesa, se venden ostras, todo muy bien trabajado, el restaurante es exquisito. Y en la segunda fotografía son 5 pasos más adelante, dejando esta isla de sofás que nos encontramos, que debería ser pues, un lounge, un lobby medio lounge, donde la gente puede pues, esperar a que le reciban, puede tomarse un aperitivo, etcétera, etcétera. Vemos un lobby dejado, vemos un lobby triste, no tiene alma, arrimaderos de madera a media altura, con unas paredes blancas. Supongo que anteriormente quien lo diseñase o quien lo realizase buscaría recibir la máxima luz solar y luz natural de la calle, pero es que 4 pasos más adelante lo que nos encontramos es este lounge totalmente oscuro y sin gracia. No es una crítica al arquitecto o al diseñador que anteriormente lo realizó. No sabemos y desconocemos si hace 40, 50 o 60 años que se ha realizado, entonces cabe la posibilidad que no hubiesen tantas formas de hacer atractivo un espacio como este. Primera fotografía, las ventanas de fachada de la principal. Veréis más o menos el espacio, pues para nosotros son unos espacios totalmente desaprovechados, donde las circulaciones eran malísimas, tanto para el usuario que entra en el hotel como tanto para los trabajadores de este. Y era un poco caótico, en la totalidad no tenía ningún sentido. La primera imagen, bueno, el edificio, exteriormente lo que es la fachada, es correcta, simple tal vez, pero bueno, es una fachada con formas muy rectas, muy escalonadas. La distribución de los espacios interiores es correcta para la forma que tiene la planta, pero bueno, en fachada no intervinimos porque nos parecía que no merecía aportar mucho más. En esta imagen, por ejemplo, es un restaurante que era libanés. En estos momentos, una vez que hicimos la reforma, ya no es un restaurante libanés. Pero veréis que, bueno, pues un espacio también que no aporta nada. A mí me dicen que esto es un libanés y me lo tengo que creer, pero podría ser también un japonés. No sé. En otras imágenes veremos, pues bueno, que aprovechaban los espacios entre pilares para poner, pues, unas estufas de gas que podrían aportar algo de visibilidad, algo con una riqueza o una potencia visual mayor. Y
siguiendo con esta imagen, teniendo en cuenta que la fachada sería la trayectoria que estoy realizando con mi mano, pues recepción la tenían encarada a uno de los rincones de la izquierda. Si seguimos, en la siguiente imagen veremos que detrás de aquella celosía o aquella mampara de la chimenea, un espacio en el que aprovechan para poner un sofá. Yo creo que aquí pensaron que era un espacio perdido y dijeron, pues aquí lo que se puede hacer es un sofá. Podrían haber puesto una jardinera con plantas y se quedaban tan anchos también. Y una pequeña barra en forma de L, que es una barra de cócteles, pero que se sitúa justo detrás de recepción. En total, la zona de restaurantes pues, era una zona también sin carácter, no tenía nada que aportase visualmente o algo que impresionase o algo a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, que es transmitir una experiencia. La zona de discoteca. Esto es el Sky Bar. Es una zona que sí que tenía aportación de luz natural, pero sin embargo era un espacio que no transmitía nada tampoco. Al revés, era un espacio agobiante. El techo negro, que para las discotecas ya es correcto. Paredes negras, que podría ser, que también fuese correcto. Pero, porque al fin y al cabo las discotecas lo que tienen son luz especial, que hace que el espacio pues, se transforme, ¿no? Sin embargo, es una discoteca especial en cuanto a que tienen mesas y allí la gente puede comer, cenar, levantarse y bailar. Es muy importante saber que estamos en Marruecos. La cultura es totalmente diferente a la nuestra y es algo que también tuvimos que estudiar en su día para poder entender las necesidades del cliente y también el de los usuarios. ¿Con eso qué quiere decir? Que este espacio ya no solo era discoteca, sino también un espacio donde la gente podría degustar platos y estar pues como quisiese, o sentado o de pie, comiendo y bailando. Bien, entramos en la materia. Supongo que la mayoría de vosotros sois arquitectos, diseñadores o entenderéis una planta. Esto es lo que nos encontramos. Aquella fachada que teníamos. Solo 2 entradas de luz. Tenemos todo el espacio del lobby de la recepción y la recepción embutida aquí en un núcleo en el que no tenía para nosotros mucho sentido. Un despacho del director y otro despacho del subdirector. Bien, aquí veremos unas escaleras que, bajando, accedes al vestíbulo de los baños y una sala de conferencias, la zona de ascensores que accedes a las habitaciones y una vez detrás de estas escaleras es lo que os decía, aquella barra que veíamos de copas, aquella mampara donde se situaba la chimenea de gas, aquel privadito que veíamos que había un sofá y el restaurante libanés. Si veis, todo este esquema es un esquema que para nosotros, para nuestro estudio, está totalmente fuera de lugar, mal distribuido, muchos cerramientos, cuando lo que queríamos nosotros transmitir era espacios con recorridos simples, abiertos, abrir, es decir, intentar tirar todas aquellas tabiques o todas aquellas paredes que impedían que las visuales del usuario pudiesen controlar casi el 100% del hotel desde que entras hasta que estás en la discoteca, en el Sky Bar, etcétera, etcétera. Imaginad, bueno, haced una pequeña retentiva de esta imagen para ver la siguiente, que es la transformación que nosotros hicimos. Bueno, no, aquí voy a hablar de las circulaciones. Como veíamos, aquellos sofás que nos encontrábamos una vez que accedíamos al hotel estaban dando la espalda a la fachada principal, otros sofás encarados a la fachada, pero bueno, que no ayudaban a las circulaciones. Aquí veremos que los 2 accesos principales son estos y una de las opciones que tenía el usuario al entrar era o entrar e ir directamente al restaurante, al Relais de París, o, evidentemente, si eres un usuario, vas con tu maleta, viajas a Marruecos y te hospedas en este hotel, pues tienes que sortear todos aquellos elementos que habían aquí, como sofás, para dirigirte a recepción. De recepción seguramente te acompañarán los botones
para acceder al ascensor y de allí te acompañarán a cada una de las habitaciones donde te hayan alojado. Otra opción, entrar, preguntar si hay restaurante y poder acceder. Es decir, que son recorridos o venir a la barra de cócteles o acceder a la discoteca, al Sky Bar, según las pretensiones. Y otra de las cosas que nos fijamos es que para poder acceder al restaurante libanés, porque aquí había un tabique, esto nos lo hemos cargado nosotros sin querer, tenías que entrar desde una puerta anexa que colindaba con una sucursal bancaria que está pues, aquí embutida. Entonces, no tenía mucho sentido. Esta fue nuestra aportación en cuanto a la ordenación de los espacios. La lógica dice que una vez que entras en el hotel, lo primero que tiene que recibirte es la recepción. Es lo lógico. Entonces, aparte de que hemos tirado tabiques, ya lo veis, hemos abierto totalmente el hotel, aquella recepción que se sitúa aquí embutida en esos despachos, lo que hicimos es mantener, sí, un despacho, pero intentar abrir de forma lógica pues todo lo que es el lobby, de la manera que cuando entra el usuario puede acceder directamente a la recepción, porque es lo primero que se te presenta, y después sí que hacer pues, una serie de elementos, tanto de mobiliario como de vegetación, para que el usuario, pues, mientras le reciben, o si quiere tomar algo, pues pueda hacerlo en uno de esos rincones. ¿Qué más? Esto en cuanto al lobby, a la distribución de este espacio. Nosotros solemos acompañar todos los planos pues, con imágenes en tres dimensiones para que el cliente también pueda ver pues, las pretensiones que tenemos y si se adecúan totalmente a las pretensiones que él tenía. Estábamos hablando al principio de la ponencia que quería unos espacios, pues casi que el concepto era La Habana se encuentra con Casablanca. Y realmente yo creo que, ya hablaremos un poco de diseño, pero que se adecua perfectamente a este espacio, podría ser perfectamente un hotel de La Habana o un espacio habanero, pero también podría ser perfectamente un espacio de Marruecos. En cuanto a los alzados de la zona del lobby. Bien, tenemos un corte en el que vemos el frontal de recepción. Lo que pretendemos aquí es aportar, según el concepto que teníamos, pues telas naturales, ratán, maderas amolduradas, espejos, ENEA, cristales de catedral. Son todos aquellos materiales que pueden aportar con potencia las características que aportan para que se asemeje al concepto que nosotros teníamos en mente. Entonces veréis que el frontal del mostrador pues, es un frontal de madera de roble barnizada, con una serie de molduras, aquellas ornamentaciones que hablábamos antes de las influencias que tenían La Habana antiguamente, ese Art Deco que hablábamos antes, y después una serie de espejos troceados simplemente para dar profundidad al espacio. A la derecha y a la izquierda, pues lo que decidimos hacer son estanterías con ornamentaciones, pero aprovechando todo un arrimmadero con unos enmarcos de madera tintada en negro y una ENEA, que es aquel material, no sé si todos lo tenéis en mente, es aquella silla antigua de casa de la abuela, que es una tela tensada con microperforaciones, pues que también da un carácter muy de La Habana. Además, detrás del mostrador, evidentemente, esto es como un teatro. Cuando te reciben o alguien te ve, si os fijáis, yo estoy protegido por una pared detrás, pues la persona que tiene que recibirte en el hotel, pensad que justo detrás teníamos el bajo de la escalera, pues decidimos poner un filtro, una estructura de hierro negra, con una serie de espejos catedral, simplemente para tener pues, un telón de fondo para esta persona que te recibe y por otra banda para aportarle aquel juego de luces y sombras porque por detrás están pasando cosas y nos interesa que la gente sepa que este es un hotel vivo, no es un hotel triste, que verán sombras de gente que pasa, que entra, si hay cambios de iluminación, todo esto aporta mucho más visualmente al usuario que cualquier otra cosa. Este es el filtro del que os estaba hablando.
Por la parte derecha, que no se ve, estaría el mostrador, el bajo de la escalera. Y por la parte posterior, si vamos en planta, tenemos otra abertura en la que seguimos haciendo ese mismo filtro, pero de una forma diferente, porque estamos separando espacios. Si hablamos de los cortes que estamos viendo ahora, en el corte A, que es la Elevation A, pues veremos lo mismo. Seguimos con el mismo criterio, unos arrimaderos de madera de roble barnizada, con unas molduras pintadas y lacadas en negro, con ese telón de fondo que es la Enea, y en todas aquellas pilares o salientes que tenemos en esta sección, lo que realizamos son unos pórticos que van de pilar a pilar. Por ejemplo, en este, que es el pilarito pequeñito, tuvimos que hacerlo más grande para que se adecuase a las dimensiones y poder realizar este pórtico, porque nos interesaba, primero, darle carácter, cambiar un material de lo que es el fondo a un saliente y pintarlo en blanco, un lacado blanco, que le da mucho más frescor, y seguir con el mismo material con Enea, pero en este caso retroiluminada. Siempre hay que pensar que se diseña de día, pero también se tiene que diseñar pensando en la noche. Es decir, que por la mañana este hotel puede tener un carácter singular, pero por la noche puede tener otro diferente solamente por la iluminación. Seguimos con telas naturales, con ratanes, con espejos, con Enea y con cristales catedral. Seguimos con la zona del antiguo restaurante libanés. Hay un espacio de transición. Desde el lobby a la primera zona del restaurante, que en este caso es una versión .0 del restaurante que ya le realizamos a este cliente en otro lugar de Casablanca. Pero le encantó y es una versión, pues eso, es un 1.1, diríamos. Es el primer punto de transición porque lo más potente que nos encontramos en el lobby es adquiere mucho más carácter ese concepto de Habana y Casablanca, pero una vez que entramos, el punto de transición se encuentra en que nos encontramos un restaurante de carácter mediterráneo totalmente. Sí que le hacemos guiños a Casablanca, pues con algunos pavimentos que pretenden ser un patchwork de piezas que tal vez pueden recordarnos a Marruecos, pero sí que adquiere un carácter mediterráneo e industrial. Industrial, ¿por qué? Toda esta zona, los techos eran realmente bajos y lo siguen siendo. Por eso, la colocación de unos espejos en el techo para poder darle un poco de amplitud y que respire el espacio. Segundo, una barra. Esta barra está vista ya. Estamos hablando de un proyecto que empezamos a realizarlo hace 2 años, pero trabajar en Casablanca es complicado. Nosotros estamos acostumbrados a empezar un proyecto en enero y entregarlo en marzo o abril, 3 meses. En Casablanca es complicado, no depende de ti, depende de las aduanas, depende de muchos factores y realmente es complicado. Entonces este proyecto se ha realizado en 8 meses, más 4 meses problemas de la aduana, mercancías, etc. Todo lo que veis está diseñado por nuestro estudio, todas y cada una de las cosas, excepto las piezas cerámicas, que siempre contamos con la misma empresa. Voy a dar un poquito de publicidad, trabajamos con Neocerámica y siempre nos han tratado muy bien. Dicho esto, que me he ido del tema, un diseño totalmente mediterráneo, con aportes haciéndole guiños a Casablanca con esa serie de cerámicas, haciéndole guiños a un diseño industrial, porque a nosotros nos gusta realmente, nos gusta que si no tenemos la posibilidad de colocar unos techos altos, pues al menos que tengan instalaciones vistas. Es decir, buscamos soluciones siempre que se adecúen al concepto que tenemos y no nos importa que se vean cosas que pueden tener un carácter importante, de la misma forma que son unos ventiladores empotrados en la pared, de aquellos decorativos, pero que realmente funcionan. Simplemente le cambias la velocidad y van girando y, bueno, te dan un aporte, te dan un punch importante para un local de este estilo. Hablando de la barra, situamos justo delante una cocina. Es una cocina vista. Nos gustan las cocinas vistas siempre y cuando los cocineros sean limpios, siempre y cuando tengan las cosas ordenadas. Y en este caso, pues el cliente
contrató a un chef importante de Casablanca y todo un equipo, pues es un equipo bastante profesional. En este caso pudimos hacer esta cocina vista, que también le da un carácter porque puedes estar en la barra comentando o tomándote una copa con quien quieras y girarte y ver cómo te están haciendo un show cooking que realmente impresiona. Y después, en toda esta ala de aquí, si esta altura en estos techos teníamos una altura, me parece que de 2,70, en esta altura, bueno, en estas dos franjas de aquí teníamos una altura de 2,55, si no recuerdo mal, con algunos bajantes. Eran unos techos bastante complicados. Nosotros mandamos tirar tabiques, hicimos un par de apeos, durante la obra se les cayó todo el techo. Bueno, fue caótico porque sí que la mampostería sí que la hicieron desde allí. O sea, picar con un mazo lo sabe hacer todo el mundo y da igual si lo hace bien o lo hace mal. En este caso lo hicieron fatal, por eso se les cayó el techo, pero bueno, lo pudimos solucionar. Y lo que habla de estas alturas, pues veréis aquí pues, que hay unos cambios de altura que nosotros tuvimos que salvar de la mejor forma posible para darle un carácter pues, al local. Antes hablaba que era el único punto de transición desde el lobby hasta la primera zona de restaurante, y de esta primera zona a la segunda, que también sigue siendo restaurante, no hay ningún punto de transición, pero podría verlo de forma difuminada. Venimos desde La Habana, nos encontramos con Casablanca y de Casablanca nos podemos ir directamente a Japón. Y digo Japón ¿por qué? Porque sigue siendo una cocina sana, no mediterránea, pero saludable, se podría asemejar a la nuestra. Y podría, en cuanto a colores, si hablamos de colores, podría aportarle pues, unos colores verdes que siempre te llevan a Japón. Y bueno, pues esa transición se difumina, yo creo que una vez que veamos las imágenes más tarde, lo entenderéis. Seguimos viendo otras perspectivas. En este caso, esta vista de aquí, nos situaríamos en este eje, mirando hacia la derecha. Esta zona de aquí era aquella zona de techos bajos. Ahora hablaremos de materiales, etc. Y bueno, y en estos alzados, pues toda esta parte es aquella zona de restaurante japonés que os hablaba. Unas paredes estucadas con unas aguas que te pueden recordar a un papel japonés, unas lámparas diseñadas por nuestro estudio también de lino con unas manchitas protegidas por unas jaulas de déployé, unas columnas alicatadas o revestidas ya lo diré, de cobre, de chapa de cobre. Y bueno, pues en la otra parte del restaurante japonés, unas celosías que también tienen un estilo muy de restaurante o muy de hogar japonés, unos filtros, una luz retroiluminada, unas lámparas que descuelgan en cada una de las mesas. La aportación que dimos nosotros en este proyecto y en todos los que hemos hecho con este cliente es el llevar pues la cultura casi española. A nosotros nos gusta cuando vamos a comer o vamos a tapear, pues, o hacer un vermut con nuestra familia, con amigos, compañeros, poder estar o sentados en un taburete y en una mesa alta, y eso allí era inviable. Hay muchas zonas del restaurante donde estas mesas son altas, y esto realmente es lo que más ha triunfado allí. Les encanta compartir, les sobran las sillas. O sea, nosotros hemos colocado taburetes, pero las apartan y en una mesa en la que cabrían 3, 4 personas se ponen 10. Allí no tienen normativa, allí pueden fumar, pueden beber. Hay que distinguir dos tipos de marroquíes en este caso, los religiosos y los no religiosos. El tópico de no comen jamón, no beben alcohol, etc., borradlo. Beben alcohol. Sigamos. Por otro lado, tenemos otro cliente que sí que es religioso. Le estamos haciendo un centro comercial de 3 plantas de más de 1000 metros cada una y sí que son religiosos. Entonces, es importante que sepáis, si trabajáis allí, bueno, primero preguntad, pero no podéis exponer licores en vitrinas, en paredes, no podéis tener nada a la vista de alcohol porque eso es pretencioso para ellos. Si sabes que
A mí me gusta fumar y hace una semana que he dejado de fumar, por favor, apártame el tabaco de allí. Pues para ellos entiendo que pasa lo mismo. En este caso no. En este caso es un hotel europeísta, el cliente lo tenía muy claro, y aquí se fuma, se bebe, todo. Zona de restaurante japonés. Veis que la transición entre las imágenes de antes a las de esta, ya que no hay ningún cerramiento, no hacen ningún daño. Es una transición, es una dulce transición, podríamos decir, donde cobra protagonismo toda esta barra curvada, que nos acompañan unos listones tanto en el bajo de la barra como en el alero de arriba, todos retroiluminados, con un fondo dorado, y lo importante de aquí es que para salvar instalaciones, aires acondicionados, de clima, etcétera, etcétera, tuvimos que suspender un falso techo de pladur, colocarle un espejo para que la gente que estuviese en estas islas centrales no estuviese tampoco muy incómoda ni para darle confortabilidad, y además nos aporta pues esa duplicidad que hace que unos listones de 70 centímetros se conviertan en unos listones de 1,40 m. Entonces, eso impone, impacta y creo que gusta mucho. De la misma forma pasa con las lámparas, con los pilares, toda esa duplicidad pues le aporta ese carácter. Si recordáis aquel privadito de aquí, que teníamos ese sofá, pues nosotros también lo transformamos en, seguimos colocando un privado. Lo vemos abajo en la imagen, pero es un privado que adquiere un carácter un tanto VIP. Esta es la mesa del cliente. Aquí él viene con su chica o sus chicas, con directores de otros hoteles, con quien él quiera. Está reservado exclusivamente para él. ¿Por qué? Porque es una mesa donde controla toda esta visión, pero también controla la discoteca, la zona del DJ y toda la gente que transcurre por el local. Entonces, es la mesa, yo creo, privilegiada para él. Seguimos con lo mismo, los materiales, aquellos materiales que os decía, unos listones de madera de roble, tanto en el bajo de la barra como en la zona superior. Diseñamos una puerta especial, haciendo un guiño también al carácter marinero o a la mediterránea. Es una puerta donde el tirador es medio timón de barco. Seguimos con aquellos cristales catedral que te aportan pues, esos filtros de veo que pasa algo pero no sé qué es lo que está pasando. Es decir, queríamos mantener vivo el local desde que entras hasta que sales. Y por último, la zona del Skybar. Aquí no tuvimos que tirar paredes porque no las habían, pero tuvimos que transformar el espacio, ordenarlo y seguir colocando aquellas mesas para que los usuarios pudiesen disfrutar tanto de la comida como del baile. Lo que sí que hicimos es, aquí antes habría una cristalera cerrada y la tiramos y ampliamos para hacerle, pues, para encararlo más al mar. Pensad que el mar lo tenemos por esta zona y creíamos importante y conveniente, pues primero, situar una barra de cócteles, una zona de DJ, una zona un poco más privada de mesas y después zonificarlo por aquellas zonas que previamente ya estaban realizadas. En cuanto a los baños, somos un estudio que nos gusta, creemos que la zona de baños está muy poco trabajada por la mayoría de interioristas. Le cobran más importancia a los espacios donde hay gente, donde se disfruta, pero para nosotros esta zona es la más íntima y es la que yo creo que le deberíamos de dar, no el 100% de la importancia, pero sí tener un poquito de sensibilidad para estas zonas. Entonces, son los baños también, que por las características que tenía el espacio, tuvimos que poner una serie de espejos despiezado en el techo para poder darle esta profundidad. No queríamos colocar focos porque sí que es cierto que los espejos vinieron desde España, pero la instalación sí que lo hacían, y es lo que recomendamos nosotros siempre, que las instalaciones, tanto de clima, de iluminación, etcétera, etcétera, te las pueden transportar, pero el que va a instalar necesita hacer un mantenimiento y no tiene sentido que si mañana se le estropea el aire acondicionado tenga que venir una persona desde Barcelona para poder arreglar el tema. Entonces, como sabíamos que no queríamos colocar focos porque tienen que taladrarlo con corte, con el encaje, con todo, decidimos hacer pues, una iluminación perimetral que aporta mucha más calidez, le hace y aporta a este espacio algo un poco más tranquilo,
si antes veíamos el restaurante, que era un restaurante vivo, con marcha, pues darle un carácter diferente a los baños y realmente qué es lo que vamos a hacer al baño. Pues las cosas que se hacen dentro de estas cabinas, más lavarnos las manos las mujeres, tal vez maquillarse. En cuanto al vestíbulo también, no han habido muchos cambios, pero sí, en cuanto a los pavimentos, nosotros escogimos este pavimento porque nos recuerda fehacientemente a lo que era La Habana. A él no le gustaba mucho y decidió poner, bueno, nos comentó que qué pasaría si poníamos unas piezas de 1,20 por 60 de mármol blanco país. Le dijimos que no pasaba nada. Al cabo de un tiempo pensamos que el mármol blanco país no tenía vete, queríamos darle también un carácter y escogimos otro tipo de mármol. Y lo que importa aquí en el vestíbulo principal, que es esta zona de aquí, esta es la bajada de las escaleras que teníamos detrás de recepción, aquella bajada que os decía. A la izquierda hay una sala de conferencias y tenemos todo este vestíbulo más cabina de hombres y de mujeres. Esta zona, el cliente nos pidió que tenía muchos clientes VIP y que la mayoría de ellos venían, o cuando venían al bar, se pedían su whisky o su ginebra y se llevaban esa botella a la habitación porque la pagaban íntegra. Entonces, pues el día que querían, pues se bajaban de la habitación, se tomaban su copa, solo tenían que pedir el hielo y ya está. Y nos pidió un espacio para que estos clientes VIP tuviesen una zona donde almacenar tanto sus licores como sus puros. Entonces, realizamos pues en esta pared, que no tenemos espacio, es simplemente para tener y aportar toda esta continuidad de toda esta pared. Y aquí es donde se alojan pues todas esas taquillas realizadas de madera de nogal, algunas de ellas semiabiertas como si fuesen unas celosías, donde sí que se ve tanto la purera con el antihumidificador, etcétera, etcétera, más su botella de alcohol. Y cada una evidentemente tiene su llave y cada cliente tiene su llave. Esto es lo curioso, o sea, cuando vas al baño nunca te encuentras algo así, ¿no? Entonces, pues decidimos darle este pequeño carácter. El resultado de aquellas imágenes que hemos visto desde el principio, aquellos espacios oscuros, cerrados, donde el usuario tiene que dar una vuelta enorme para dirigirse a recepción, lo que nos encontramos es esto. Una vez que entramos, nos encontramos esta recepción que ya nos está esperando, una serie de columnas en blanco que decíamos con unas particiones de espejo, iluminación puntual, porque la iluminación yo creo que es el 95% del éxito de un proyecto. Queremos iluminar siempre o tenemos miedo a iluminar. Nosotros iluminamos de noche y pensamos, tenemos que iluminar aquello que queremos que se ilumine. La iluminación sirve ya no solo para ver, sino para destacar aquello que creemos que tiene que destacar. Evidentemente, en esta zona se iluminan pues aquellas zonas donde vamos a poder poner una revista, un vaso, etcétera, etcétera. Hay otras zonas que se iluminan ambientalmente, porque el espacio lo merece, y hay otras zonas que se iluminan de otra forma. Aquí solo vemos un foquito que nos iluminará pues, a la planta o a esta zonita de aquí. ¿Por qué? Porque ya tenemos una entrada muy potente de luz natural. De la misma forma que estamos más cerca de la fachada y esta aportación de luz natural, pues lo que colocamos son unos ventiladores, también con luz, pero es una luz muy tenue, es simplemente una luz, casi diría yo, de hacer bonito. Seguimos con todas aquellas cosas que hablábamos antes en cuanto a materiales, aquella vitrina repleta de decoraciones, con vegetación, aquellos arrimaderos con Enea, techos también amoldurados con Enea retroiluminados. Aquellos filtros que hablábamos detrás de recepción, esta lámpara también diseñada por nuestro estudio, que tiene más de 600 bombillas. Salvando las distancias, aquí sí que teníamos altura, pero queríamos darle, ya que habíamos diseñado un elemento tan potente, darle más presencia colocando unos espejos para que se duplicase. Y realmente, no sé si es que esta foto lo merece o no, pero os aseguro que estando allí impacta bastante. Y la experiencia, que hablábamos de experiencias, también es la de bajar y subir esta escalera con una lámpara que pesa más de 1 tonelada, no, iba a decir más de 400 kilos. O sea, es una estructura pesante. Bien, aquel núcleo de recepción, allá donde nos dirigimos una vez que entramos en el hotel, lo que os decía, unas molduras que nos recuerdan al Art Deco que hablábamos al principio, unos sobres de mármol, bueno,
el telón de fondo del que hablaba, que te hace que le acoja y que se sienta más respaldado el recepcionista, y también para el usuario no tener un espacio abierto ayuda a concentrarse en esta zona. En cuanto al restaurante, bueno, los renders eran bastante buenos, las fotografías yo creo que se asemejan bastante. Vemos esta barra repleta de lámparas también realizadas por nuestro estudio, alicatados en las columnas con esos tonos verdes que nos pueden recordar tanto al Mediterráneo como a La Habana, pero también nos pueden recordar a Marruecos, porque Marruecos es azul, para nosotros es azul, pero también es verde. Aquellos azulejos en el pavimento que nos pueden recordar también todos aquellos pavimentos o toda aquella artesanía morisca a la que estamos acostumbrados, ¿no? Elementos industriales como aquellos ventiladores de los que os hablaba, haciendo como un telón de fondo con una pared de ladrillo retroiluminada con unas varillas de madera que hacen que el espacio también tenga un dinamismo. Estas son aquellas zonas que os decía que los techos eran tan bajos. Tenemos simplemente un par de ventanitas. Este era el techo que se les cayó, ¿eh? Un par de ventanitas que, bueno, decidimos poner un poquito de vegetación porque colinda con la sala de máquinas y de lavandería y quedaba un poquito feo. Entonces decidimos hacer pues todo un filtro de vegetación y salvando las alturas en aquellas zonas donde no podíamos colocarlas, colocamos barrisol en el techo para hacer una iluminación totalmente difuminada que nos ayudaba a hacer de este espacio que adquiriese un carácter más de relajación, ¿no? Solo con espejos también ovalados, retroiluminados, que le dan también al usuario la posibilidad de estar sentado en cualquier zona de los sofás. En una de las paredes siempre hay un espejo, de forma que cada persona que está aquí, si mira este espejo, puede estar viendo la barra y la cocina. Esta persona aquí podría estar viendo la zona de la barra. Siempre colocamos espejos allá donde creemos que el usuario puede tener una zona o una vía de escape. Seguimos con más imágenes. Veis en este caso lo que os decía. Aquí no importa, podemos exponer botellería con licores de alcohol, no hay ningún problema. Es más, es algo que a este cliente le gusta ostentar, le gusta decir, en mi local se puede beber, y además nos aporta a nosotros pues, el saber que estamos en un restaurante también, ¿no? No hace falta colocar botellería para saberlo, pero es un punto más a favor para que alguien que no está allí y está viendo unas fotografías pueda decir que esto no es una sala de convenciones o un bar, sino que es un restaurante. La zona de la cocina de show cooking, pues lo mismo. Tenemos un alero donde por detrás se esconde una estantería donde los cocineros pueden tener aceites, maridajes, etcétera, etcétera, con un cristal catedral, es decir, que se ven las formas de las botellerías que están escondidas, pero no se ven. Es decir, puedes tener una aceitera que está sucia, evidentemente, del mismo uso que cae el aceite por esto, pero nos interesaba ver ese juego de luces y sombras que podía adquirir, de la misma forma que el dinamismo que aportaba en la pared contigua a la de la barra con aquellos ventiladores, pues seguir también con este filtro y este dinamismo que nos aportaba la madera de roble por delante de la tochana. La zona del japonés. Vemos aquella puerta diseñada por nuestro estudio también, que adquiere un carácter tal vez un poco más marinero, aquellas columnas de cobre con roblones, los espejos que nos hacen la duplicidad de aquellas lámparas también que diseñamos. Lo que os decía antes en plano, que se veía también en el render, los bajos de madera listonados, retroiluminados, con la duplicidad que nos dan estos techos. Aquellos filtros también de los que hablábamos, del sofá, de las mesas altas. Es una pasada, ¿eh? Yo sé que igual estoy de un lado a otro, pero todos esos taburetes es que los quitan. Se ponen allí 20 personas, les encanta comer de pie, es algo que no sé si no estaban acostumbrados y es algo que les encanta. Sí que las zonas de sofás centrales, estas islas centrales, claro que las aprovechan, pero si al 90% de los clientes que vienen aquí les preguntas dónde quieren comer, te dicen de pie y allí. Es algo, pues no sé, debe ser la sorpresa.
otras vistas del local. Bien, la zona de la que hablábamos. No se aprecia muy bien en la fotografía porque la retroiluminación hace que esté quemada la imagen, pero en la pared es un estuco con unas aguas que tienen un carácter también. Queríamos hacer un símil al musgo, a la vegetación marinera, a los fondos marinos, aportando también con un filtro de cristal catedral, pero que las formas nos llevasen también a aquel papel de arroz típico de los restaurantes japoneses, para saber y ubicar un poquito al comensal dónde está. Tengo que decir que tanto en la zona del japonés como en la zona del restaurante del Sky puedes comer lo que quieras, es decir, no hace falta que estés aquí para poder comer japonés, sino que indistintamente de los dos locales, porque la dulce transición de la que hablábamos antes hace que el espacio sea abierto y sí que puedes escoger tú el lugar, si es que hay sitio para poder sentarte, pero puedes comer tanto de comida mediterránea como sushis, como lo que desees. Bueno, más vistas. Bien, en esta de aquí sí que se puedes ver el privadito, donde tienes la visión de toda la zona del japonés que decíamos. También tienes las ventanas donde vamos a ver la discoteca, el Sky Bar. Y la discoteca. Recordamos aquellas imágenes de paredes negras, techos negros, etcétera, etcétera. Nosotros lo que queremos aquí o lo que vimos aquí era que había una serie de oberturas, de ventanas, que para ser una discoteca no nos ayudaban mucho. Pero ya que teníamos ese lleno vacío, pues que quisimos darle un carácter especial a la discoteca y no dejarlo todo en negro, pintando lo que es la pared, aquel negro que hablábamos, en un dorado, adelantando una serie de listones de madera de roble natural retroiluminados, con espejos también, que hacen que desde cada punto del local puedas ver la totalidad del espacio. Seguimos colocando las mismas mesas. Esto ya fue un problema de inversión, no nos importó, porque al fin y al cabo es una discoteca. Se mantienen las mismas mesas, lo único que cambiamos es el mobiliario de asientos, como los puffs, y la aportación de lámparas en este sentido de Bover, la garota de Bover. ¿Qué tiene de chulo este espacio? Que nos hemos ido de La Habana, pasando por Marruecos, por Casablanca, a una zona mediterránea, pasando por Japón, llegando casi a un espacio selvático. O sea, todo es una transición, todos son experiencias, cada uno de los rincones te aporta algo diferente, pero que no está chocando con nada. Es decir, que cada paso que damos tiene un sentido. Aportación de vegetación en el techo, en la zona del DJ que está enfrentada a la barra de bar, con unas luminarias que aportan luz en la parte superior para poder darle luz a la vegetación que se coloca. Ya que se coloca, vamos a iluminarla, pero si la colocamos un foco cenitalmente por encima, desde abajo no la vemos. Entonces decidimos diseñar una lámpara que pudiese dar luz tanto hacia arriba como para abajo. Pero como para abajo esto es una discoteca y no queríamos hacer una iluminación abierta, decidimos hacerle solo en algunas. Veréis que esta solo tiene la cazoleta de cobre y luz por arriba, pero veréis otras que sí que se integró un foco empotrado para puntualmente iluminar aquello que nosotros queríamos que iluminar, que es, por ejemplo, pues el sobre del DJ, porque lo necesita para poder ver el pincha, la zona del sobre de la barra, porque necesita el camarero también saber lo que sirve, dónde lo sirve, y el cliente cómo se lo sirven, etcétera, etcétera. ¿Qué aportamos más en este sentido? Toda la iluminación, tanto la que ilumina el azulejo hexagonal, de pieza hexagonal dorada, como los aleros repletos de alcohol, como las luces que iluminan las plantas, como las lámparas de Bover y como la retroiluminación de estos espacios, excepto las velas, todo tiene cambio de color. Es un RGB. Luego, es un RGB domotizado que cada vez que el DJ pincha, eso ya no sé bien cómo lo realizan, pero
o hay un cambio de graves agudos, debe ser, o etcétera, toda la sala va cambiando de color. Y esto es lo chulo. Claro, estos son imágenes estáticas, no lo podemos ver. Si entráis en nuestra página de Instagram, por ejemplo, sí que hay algún reel, algún vídeo donde se ve la discoteca repleta de gente porque lo petan, pero que se ven estos cambios de color, cuando se apagan, se encienden, y lo que es la sala cambia por completo cada vez que las transiciones de luz van cambiando. El privado que decíamos, la zona del vestíbulo con aquellos licores, con las purerías, ya que pusimos en el interior de las cabinas monos, pues decidimos colocar pues un aplique de un elefante. Son todos aquellos motivos que nos pueden recordar a las zonas que queríamos nosotros transmitir. ¿Veis? Todas y cada una tienen su llave, con su espacio para colocar puros, bebidas, etcétera, etcétera. Y bueno, finalizaremos viendo también pues la zona de baños. Cabe decir que en todos los baños, colocamos en las puertas también cristal catedral, porque sí que es un hotel potente, va gente joven, va gente adinerada, pero tal vez por eso sea el problema, que este cliente tenía muchos problemas en los baños. En los baños se consumen sustancias que el cliente no quería y decidimos colocar pues un cristal catedral que al menos pues para el cliente, sabes que no te están viendo directamente, pero estamos jugando otra vez con el juego de luces y sombras y se puede intuir qué es lo que puede estar pasando dentro, aunque no se vea. Y sin más, no sé cómo vamos de tiempo, si me he excedido, Mafalda, ¿vamos bien? Sin más, os damos las gracias de nuevo otra vez para haber podido venir a escucharme. Espero no haber sido muy pesado y que hayáis entendido más o menos, sobre todo, cómo trabajamos en nuestro estudio. Y bueno, dejamos aquí nuestras redes sociales por si os interesa, por si queréis seguirnos. Nosotros seguimos a muchos despachos, a muchos interioristas, tanto porque sean buenos como porque sean malos, de todos podemos aprender. Es decir, que estamos abiertamente a que nos sigáis o a que no nos sigáis, pero sobre todo muy encantadísimo de que hayáis venido a escucharme. Gracias. Empezamos la ronda de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Qué tal? Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, sí, es complicado, es muy complicado encontrar, sobre todo a colocadores cerámicos, a carpinteros que se acerquen más a la ebanistería, es muy complicado. Sí que hay cristaleros, sí que hay instaladores, sí que te puedes encontrar a gente profesional. El problema es encontrarlos. Pensad que nosotros aterrizamos aquí, vino el cliente, nos conoció, le caímos en gracia y ya nos lo dijo desde el principio. Es un cliente que tiene más de una propiedad, que tiene más de un restaurante y sabe bien cómo se trabaja allí. Entonces fue él el que quiso contratar tanto la carpintería como lámparas, todo desde España. De ahí los problemas también que surgen en la aduana. Marruecos es un país que no le gustan las importaciones. Es un país muy cerrado y sí que le interesa exportar, pero no importar, sobre todo con azulejos. Pensad que ellos trabajan muy bien la artesanía, los azulejos, tienen un estilo totalmente diferente al nuestro,
de lo que podemos encontrar en cualquier marca comercial, en Natucer, en cualquier distribuidora de elementos cerámicos, pero no les gusta importar. Luego, claro, sí que se tuvieron que modificar, evidentemente, algunas cosas, porque pensad que estamos acostumbrados a realizar visitas de obra en Barcelona, en lugares donde podemos estar trabajando cada uno de nosotros en un proyecto, y con una llamada te dicen: no hay visita de obra, Javier, pero acércate corriendo a la calle Mallorca con no sé qué, que tengo una duda. Y tú te acercas y vas. En este caso es inviable. Hacíamos visitas de obra de cada 20 días porque el cliente tampoco quería hacer un gasto excesivo para que una o dos personas de nuestro estudio viajasen, se alojasen en su hotel y además dirigiesen la obra. Pero tuvimos la suerte que el carpintero, por ejemplo, en este caso que llevamos, que era nacional, se estuvo los 3 meses allí, pudo coordinar telefónicamente con nosotros pues todas aquellas dudas y aquellas cositas que iban surgiendo en una obra, porque siempre surgen imprevistos y eso todos lo sabemos, y tuvimos la suerte en eso. En cuanto a la segunda pregunta, recuérdame, por favor, lo de las lámparas, etcétera. No, todo ha salido desde España. O sea, las lámparas en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una persona que es casi no es un lamparero, es un metalista lamparero, y nos ejecuta todas y cada una de las piezas que nosotros diseñamos. Sí que somos un estudio que nos gusta diseñar a nosotros porque creemos que cada local posee un carácter y una identidad y un concepto, y nos gusta diseñar aquellos elementos que pueden aportar aquello que nosotros queremos transmitir. Y a veces pues podemos trabajar y abrir el ordenador y buscar marcas comerciales y ver lámparas, apliques o bañadores de pared, pero que no son elementos que están diseñados pues porque están diseñados, pero no están diseñados para ese proyecto. Luego por eso nos gusta diseñarlos a nosotros, porque todos los elementos, todos los detalles tienen que ir de la mano. Entonces, en ese sentido, siempre llamamos a la misma persona, nos las fabrica, hace prototipos, los vigilamos, los coordinamos, y cuando damos el visto bueno, se embala, se envía, te lo paran en la aduana, te dicen que el peso no es correcto. Como no está correcto el peso, tienes una multa de X dinero. Si quieres que pasen antes y ahorrarte esa multa, bajo mano le tienes que dar dinero al señor de la aduana, y una factura de 25.000 euros se puede transformar en 30.000 simplemente para que pueda pasar la aduana. Te he contestado y además te doy otro apunte más, que trabajar allí es complicado. Pots fer un català, si vols. Sí, i tant. Sí. Tenim o sigui, sí que hem col·locat en diferents zones panells acústics que més o menys en aquest sentit i en aquest restaurant ens han funcionat un 35-40% de l'absorció acústica que necessita el local. Tot i això, al ser un local tan petit, d'alçada vull dir, i com que té tant d'èxit, des de que obren fins a que surten, ho tenen ple. I penseu que la millor absorció acústica que hi ha són les persones, és la massa. És a dir, si tu estàs en un local buit, sentiràs la remor, sentiràs l'eco, però si estàs en un local ple, i tant. La reverberació és diferent. La reverberació és diferent. Sí, una cosa és aïllar acústicament el local pel fet que el veí o les habitacions de dalt no tinguin aquest soroll, i una altra cosa és la reverberació. Sí, no, la reverberació està solucionada només perquè no és un local... o sigui, és un local molt obert, però té molts detalls, té molts cantos, té materials porosos, i en aquest sentit està solucionat. Aquells filtres que vèiem de fusta on estaven aquells ventiladors, només aquesta distància d'uns 10 centímetres amb aquestes fustes, el que fa primer és
el so quan entra, rebotar, mantindre's en aquell espai i en aquest sentit sí, està solucionat. No, la pregunta és boníssima perquè no he parlat d'absorció acústica o de reverberació i te l'agraeixo perquè sí, és així. És així. Buscarem més imatges perquè potser ho entenguin les persones que estan aquí o la que ens sentiran després un cop que estigui feta la gravació, però la discoteca. Tots són llistons amb una càmera d'aire entre cometes que ajuda moltíssim. La vegetació ajuda molt, el que no ajuda són els miralls, són tots aquells materials que no siguin porosos, que siguin llisos, tot això és fastidiat. Els textils, tot el mobiliari que està tapissat amb roba o amb qualsevol textil ajuda molt, en aquest sentit tota aquesta barra ajuda molt, tota la illa central també, que és un allistonat de 3x3 separats entre ells, ajuda moltíssim. Ai, perdó. Si recordem la imatge anterior aquesta, tots aquells panells, entre cometes japonesos, també ajuden moltíssim. I sí, en aquest sentit, vàrem fer un petit estudi i vam fer un 40% de reverberació la teníem. Gràcies. Sí, los dormitorios están diseñados y estamos haciendo, en estos momentos, llevan 15 días que están realizando una habitación piloto. Porque el cliente, le hemos hecho un par de renders, le ha encantado, lo que pasa que nos pidió expresamente, allí tienen unas 35 habitaciones dobles y unas 5 suites, y nos daba un presupuesto de no más de 10.000 euros por habitación. Claro, cada habitación es diferente, una es de su papá y otra es de su mamá, las dimensiones prácticamente pueden llegar a ser iguales excepto las suites, pero un presupuesto de 10.000 euros por habitación es complicado porque ya no es solo el revestimiento de paredes, techos y pavimentos, sino que también quiere somieres, quiere camas, quiere una habitación completa. Y bueno, hemos logrado hacer unas habitaciones que están pilotándose, estamos acabando una y en el momento tengo fotografías, pero son de ejecución, que las personas que están trabajándolas allí nos envían fotos, oye, este espejo a esta altura, esto, pero próximamente saldrán a la luz, seguro, sí. Tiene un estilo totalmente diferente y también yo creo que van a gustar mucho. Bueno, así estaremos pendientes de las redes, Solemos intentar las redes sociales tratarlas así, ¿no? Pues como que sea algo sorprendente, tener más o menos a la persona que te está siguiendo, pues, si te está siguiendo es por algo, no es simplemente el vecino del quinto que le caes bien y te sigue. Queremos crear pues esa tensión, ¿no? De ir explicando poco a poco en cada fase. La ponencia de hoy, que casi ha sido casi como una de las clases que realizo en la universidad, ha sido más de docente que de profesional en este sentido. Y entonces en las redes las tratamos igual, explicándolo como si no fuésemos diseñadores o profesionales. Explicamos cada fotografía, las intenciones que teníamos y el concepto que hay detrás para que la gente pues, se acerque un poquito más, ¿no? Al mundo del diseño, que es lo que nos da de comer y estamos tan contentos de hacer.
Nosotros no nos equivocamos. Cada cliente que nos entra y nos pregunta qué inversión tengo que hacer para realizar un proyecto de 100, de 200, de 300 o en este caso de 1.200 por planta, no te equivocas si le das un precio de 2.000 euros o 2.200 euros por metro cuadrado. Ojo, estoy hablando de un tipo de diseño tal como este. Nos encontramos la semana pasada con un cliente que nos preguntó, tengo un bar de 20 metros cuadrados, ¿qué inversión tengo que hacer? Y cuando es un local más pequeño tienes que incrementar ese precio por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la climatización, con una máquina puedes aportar aire a un espacio de 80-90 metros cuadrados y es la misma máquina la que te va a ofrecer la misma compensación de clima en un local de 20. ¿Qué quiere decir? Que esto es como comprar al granel o comprar directamente en la granja. Si compras 50.000 tomates a esa granja te puede hacer un precio más reducido, pero si lo compras 2 te va a decir que el tomate vale lo que vale. Pues en el diseño pasa lo mismo. Y para un estilo de diseño al que nosotros estamos acostumbrados a realizar, ya sea este o si entráis en las redes y veis otros tipos de locales, no os equivocáis si estamos rondando los 2.000, 2.200 euros el metro cuadrado. Hemos hecho una heladería también que próximamente saldrá en redes, que son 20 metros cuadrados de zona público más unos 15 de zona obrador, y ahí hemos salido a 3.000 euros metro cuadrado, para que veáis la diferencia. Pero van por ahí los tiros. En cuanto a los 10.000 euros, si eso es barato o es caro, claro, depende de lo ostentoso que quieras ser o de... También vamos a realizar un proyecto en Formentera, y Formentera es pues un concepto totalmente diferente que queremos hacer. Pues será algo pues, seguramente más asequible, pues porque igual con un estuco, con una pintura, con textiles, o todavía estamos diseñando, y no vamos a aportar ni latones, no vamos a aportar ni maderas de roble, no vamos a aportar una serie de elementos que sí que encarecen la obra. Entonces, depende del concepto que le quieras dar, depende de por dónde quieras ir, pero por ahí van los tiros. De nada. Gracias a vosotros.